en eso. Pero bueno, cada uno tiene su llamado, ¿lo cree? Porque a mí me encantaba la música, me encantaba. Pero bueno, si no permanecí, no persistí en eso, es porque no era lo mío, seguramente. Entonces yo creo en que realmente Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Quién lo cree? ¿Sabe que le voy a hablar de eso? Le voy a hablar de eso, de que Dios tiene... esa palabrita que se nos ha hecho tan común dentro de las iglesias, ¿no? El propósito. Entonces quiero hablarle, no me acuerdo cómo le puse al tema, a ver. Revelación de uno mismo, ¿sí? Revelación de uno mismo, ¿sí? Revelación es que se me quite el velo y me pueda ver yo, que usted se pueda ver a sí mismo. Así que ese sería el enfoque, de que tengamos una revelación de nosotros mismos y ver qué es lo que el Padre tiene como propósito, como el plan de Dios para nosotros. Entonces quiero que usted me siga desde un versículo donde sin lugar a duda todo versículo tiene su contexto cercano y su contexto a través del resto de la Biblia, y quiero pegarle un pantallazo en cuanto a eso. Así que bueno, vamos a ir allá. Fíjese este versículo. Es Apocalipsis, el libro de las... el libro de las revelaciones. Entonces vamos a tener una revelación de nosotros mismos y del tiempo, de las circunstancias donde vamos andando. Fíjese que este versículo dice, el que tiene oído, ¿sí? Así que haga así. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, ¿sí? No se lo dice a usted solo, se lo dice a todas las iglesias. Así que no se sienta, ya me están dando palos a mí. No, a las iglesias. Pongámosle oído lo que Dios le dice a las iglesias. Así que bueno, los que nos escuchan del otro lado también es para todo aquel que escucha, todo aquel que tiene oído. Y dice así, al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vale, quiero hablarle de eso porque ahí está lo que yo le llamo la revelación de uno mismo, ¿sí? ¿Sabe qué nombre es? ¿Qué es lo que es nombre? Propósito, ¿sí? Entonces, en esa piedrecita, que quiero que se nos revele lo que es una piedrecita, porque nosotros tomamos todo tan literalmente, todo lo que dice la Biblia lo tomamos tan literal. Entonces quiero que podamos entender eso que vamos a recibir si vencemos, ¿sí? Si vencemos. Porque vamos a recibir una piedrecita con un nombre nuevo que tiene que ver con mi propósito, ¿sí? Con mi propósito. Aun cuando supóngase, Nora signifique, qué sé yo, embarrada. Yo no puedo seguir mi nombre, que significa embarrada. Estoy suposicionando. Sino que en realidad Dios me tiene que dar un nombre nuevo para que mi propósito vaya más allá de lo que desembarre donde yo puedo haber andado, ¿sí? Entonces yo necesito recibir un nombre nuevo. Ese nombre nuevo dice que ninguno lo conoce, sino el mismo que lo recibe. Por eso es la revelación de uno mismo. Porque a mí se me puede revelar y decir, a mí se me ha revelado, Alberto, Dios te dice, vas a ser un profeta a las naciones. ¿A quién se le tiene que revelar? A Él, a Él. Puede ser que coincida, o sea, yo tengo tal comunión con Dios, que realmente puedo llegar a ser un profeta o un hombre de Dios, que pueda ver por adelantado algo que a Él se le va a revelar en algún momento, ¿cierto? Entonces sí, yo me estoy adelantando y le estoy diciendo, vas a hacer tal cosa, pero ¿a quién se le tiene que revelar? Hasta que no se le revele a la persona, no va a ser. Necesitamos entender que es importantísimo, ¿sí?,
que ese nombre nuevo se me revele a mí. Es inútil, papás, mamás, que ustedes quieran hacer de una persona lo que a la persona no se le va a revelar. Dios lo creó con un propósito y hasta que no se le revele ese propósito, ¿sí? Abuelas, las que somos abuelas, no insistamos en querer hacer de nuestros nietos algo que se nos pone a nuestro corazón y no en el corazón de ellos, porque Dios es el Dios de todos. ¿Sí? Entonces yo puedo anhelar algo para mi descendencia, pero después Dios hablará con cada uno de ellos. Entonces quiero que se le quede fijado el hecho que ninguno conoce sino el que lo recibe. Gloria a Dios por el que tiene discernimiento y puede ver, incluso puede verlo de antemano, el don y la habilidad que puede recibir cada uno. ¿Sí? Recuerde que fíjese que dice que viene escrito en una piedrecita, en una piedrecita blanca. Es obvio de que en realidad para que el Señor nos dé esa piedrecita es obvio de que vamos a tener que estar caminando en medio de un montón de piedrecitas, ¿sí? En un montón de piedras, porque si no me lo hubiera dado en una florecita, ¿no? Si yo hubiera dado en un montón de flores, me lo hubiera dado en una florcita. Sin embargo, me lo dio en una piedrecita. Eso quiere decir que tenemos que andar entre piedras o andamos entre piedras. ¿Sí? Es importante que entienda esto. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que somos piedras. ¿Cómo somos las piedras? Vivas, ¿sí? O avivadas, no sé. Somos duros como una piedra, duros como una piedra, avivadas. La idea es que nosotros podamos entender que aún así, por duros que seamos, esta piedrecita, que si está viva y es pequeña porque es piedrecita, ¿tendrá qué? Si está viva y es hita, tiene que crecer. Eso quiero que usted vea. La revelación de mí mismo tiene que crecer. Tengo que ver quién soy, se me tiene que revelar. Se me tiene que revelar en medio de un sistema, que yo no sé si usted se acuerda de esta iglesia, para no leer tanto. Esta es la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Si usted va al origen, ponga el versículo 1, José. Es la iglesia de Pérgamo y el contexto cercano tiene mucho que ver en esto, ¿sí? Por eso es imprescindible que le prestemos atención a ese contexto cercano, pero también a un texto global que está en el resto de la Biblia, mirando las piedrecitas. Fíjese, donde dice Pérgamo, José. A ver. Sí, están las dos en el 2. Poquito más, ahí está, un poquito más. Ahí está, esta es. ¿Sí? Acá está Pérgamo. ¿Sí? Entonces empieza la de Pérgamo o la iglesia de Pérgamo. Quiero que aprenda a ver de que cuando hablamos de iglesia no está hablando de nuestra iglesia, ni de la iglesia del hermano fulano, sino de un estado espiritual donde a veces está la iglesia en su proceso. Pasamos por el proceso y los pasamos todos, ¿sí? Entonces es importante que nosotros nos veamos nosotros. No, debe ser la iglesia del pastor fulano. No es. El que tiene oído, oiga lo que les dice Alás. Escríbele al ángel o al espíritu que maneja Pérgamo y le dice una serie de cosas. Vamos a leer, vamos a subir un poquito. Fíjese, dice: yo conozco tus obras y donde mora. Y fíjese quién está en el trono. Satanás en el trono. Estamos hablando de que Satanás no es un señor con cuernos, ¿sí? Y no es el anticristo, es un espíritu adversario al plan de Dios. ¿Me sigue?
Hay espíritus adversarios al plan de Dios. Es necesario que se nos revele. Si no se me revela lo adversario, ¿sí?, nunca podré ir a lo verdadero. Es necesario que yo entienda de que a veces, en vez de ponerlo a Dios en el trono, ¿a quién pongo? Al adversario, y no me doy cuenta. ¿Por qué no me doy cuenta? ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo? Luz. Significa revelación. ¿Por qué? Porque yo a veces puedo, sin darme cuenta, en vez de poner a Dios en el trono, puedo poner al enemigo o al adversario, ¿sí? Pongo al adversario porque no me doy cuenta, si no nadie pondría intencionalmente, ¿sí?, al adversario. Es obvio que son intenciones o formas de llevar el plan que yo le llamo de Dios, y que realmente no es de Dios, sino del adversario. Por eso también es bueno sacar la idea de que una iglesia satánica es donde matan un pollo o matan un hombre, sino que realmente es un espíritu adverso al plan de Dios, ¿sí? Por eso lo podemos ver en una iglesia donde hay un proceso donde es necesario verlo, porque independientemente de todo lo que ocurre en esta iglesia, estamos viendo dos cosas que le vamos a prestar atención. Donde el Señor le dice, si vos vencés, no que te vayas de la iglesia, sino que vos podés vencer y se te revela quién sos, tu piedrecita, ¿sí? Vas a poder mantenerte a pesar de la situación. ¿Me sigue? Vale. Una de las cosas, volvamos al versículo principal, José, que yo le di. Porque antes que se me revele, ¿sí?, quién soy, se me tiene que revelar ¿el qué? El maná, ¿sí? Dice, al que venciere daré a comer el maná. Entonces, claro, tengo que comer el maná primero y después se me va a revelar quién soy. ¿Me sigue? Pregunto, ¿dónde está escondido el maná? ¿Dónde está escondido el maná? La Biblia dice, está escondido en la... Fue escondido en el arca de la presencia del Señor, ¿sí? Me ponen unas caras, no me sigue. Vale, quiero mostrarle esto. El maná fue escondido en el arca de la presencia del Señor, ¿sí? Había estaba el arca de la presencia y fueron escondidas tres cosas. Una de esas tres cosas, que es donde nos vamos a enfocar, es el maná escondido, ¿sí? El maná escondido tiene que ver con un alimento que cae del cielo, porque eso lo sostuvo en el desierto. O sea, estamos hablando de un alimento que viene de arriba. Hay alimentos que vienen de abajo, claro, ¿sí? Pero es imprescindible que yo tenga ese alimento que viene de arriba. ¿Necesito el alimento que viene de abajo? Sí, necesito ese alimento que viene de abajo. Hay gente que me enseñará a cómo ser un buen empresario, por ejemplo. Hay gente que me enseñará a cómo ser un mejor mecánico o a lo que usted se dedica. Yo no sé a qué se dedica usted, ¿sí? Y habrá gente que lo ayudará y le enseñará a ser mejor en cada cosa. Pero hay una palabra que viene la que viene del cielo es para que me revele quién soy. Independientemente que usted sea un mecánico o acá tenemos un artista mendocino que hace artesanía, tiene una habilidad y no se lo ha enseñado ningún profeta ni ningún hombre que haya predicado en una iglesia, ¿no? Esa habilidad la tenía interna y la ha sacado a medida de que se ha ido informando sobre todo lo que tenía que hacer. Es una habilidad y es un don, pero esos dones son dados por Dios, ¿sí? Entonces, lo importante es que a mí, primeramente, se me revele para saber quién soy, más allá de las habilidades, las capacidades que yo pueda tener, que se me revele quién soy. ¿Por qué necesito que se me revele quién soy? Y no que sea algo que está en la iglesia de Pérgamo, ¿sí?
¿Cómo veo yo a la iglesia de Pérgamo donde está el gobierno contrario al plan de Dios? El plan de Dios es que a mí se me revele quién soy. Mientras que veo un sistema que lo hemos hecho inconscientemente en las iglesias, un sistema perverso y adverso al plan de Dios, de que hayan hombres que, o mujeres, porque no vamos a sacarlas, que nos digan desde acá adelante quién soy yo o qué es lo que va a ser. Entonces así hemos establecido un diaconado, un equipo de trabajo, evangelistas, pastores, maestros y todo lo que usted sabe. ¿Qué ha sido malo? No. Pero ¿a dónde está la falla? Fíjese. Vamos a buscar la falla y yo quiero que encontremos la falla. Porque si yo digo que soy un diácono, si yo digo soy un evangelista, yo digo soy un apóstol, soy un maestro, pero no estoy cumpliendo, no tengo una revelación de mí mismo, ¿sí? Eso es perverso. A mí me lo declararon de acá inconscientemente, agarraron un aceite y me dijeron vos sos tal cosa. Es un gobierno contrario al plan de Dios, porque Dios quiere que se me revele. Se me revele. Fíjese, prestémosle atención a la palabra Pérgamo. ¿A qué le suena? ¿A qué? ¿Quién dijo eso? A pergamino. ¿Sí? ¿Usted sabe lo que es un pergamino? En la primera forma de escritura, ¿sí? Era piel, donde se escribía allí, y así empezó la escritura, con un pergamino. Pero si le ponga la palabra Pérgamo también allí, José, para que usted vea qué otra cosa significa, porque las dos cosas son importantísimas. Usted sabe que los nombres son reveladores y por algo se le puso Pérgamo a esta iglesia. Póngale el estrón y pínchela. Y vamos a ir incluso desde la raíz, ¿sí? De la que es sacado. ¿Por qué es importante? La va a pinchar y va a ir a diccionario, José, ¿sabe? Para que nos revele no solo la palabrita que dice ahí, sino la que dice la raíz. ¿Qué versículo era? ¿Se acuerdan? Por un lado quiero que mire esto. Mientras lo busca y hace todo eso. Tiene que ir a diccionario, lo pincha y va a diccionario. Yo estaba mirando el otro día un trabajo maravilloso que hizo Anabel. No sé si alguna vez te di las gracias por lo que hiciste, Anabel, pero hiciste un trabajo maravilloso con esa carpeta. Y el trabajo que te tiene que haber llevado a hacer esa carpeta. ¿Sí? Pero es que era para sacarse el sombrero con esa carpeta. Uno ve la carpeta hoy. Es para tirar los guantes cuando uno ve que lo que uno hizo no fue estimado, protegido, agradecido. ¿Da ganas de colgar los guantes? ¿A que sí? Pero ella tiene una habilidad nata, es cierto, no se va a ir a poner a armar de nuevo. Y ojo con ir a armarlo, porque hasta yo te lo prohibiría. Pero hay algo innato en ella, que es la capacidad o la habilidad de la decoración, de que las cosas estén en orden, que sean bonitas. Que los demás ayuden, es otro cantar. Pero ella, si bien no ha vuelto a armar eso, ¿sí? Ella el don lo tiene y tiene esa habilidad, y ustedes saben que cada vez que tenemos una reunión de alguna cosa, la decoradora y va perfeccionando su decoración. Sale nato y nadie podrá dejar de hacerlo de una manera, pero va a ir a hacerlo de otra, pero no va a dejar de hacerlo. Es algo que está adentro, es innato, ¿sí? Entonces, sí, es cierto. La pucha, con lo que me costó hacer eso y nadie me lo valora, pero ¿qué es lo que hace uno? A lo mejor deja eso, pero lo va y lo hace más allá. Que quiero que usted entienda lo que es revelación de uno mismo. Yo quiero que se le revele a usted por usted mismo. ¿Por qué razón? Porque hemos armado un formato
donde es adverso al plan de Dios. Fíjese que Pérgamo, decíamos, tiene que ver con algo que se escribe, ¿sí? El primer formato de escritura, pero también significa estas otras cosas. Por ejemplo, que lo que es una torre o un castillo, ¿sí? Una torre o un castillo. ¿Por qué me fui ahí? Porque en realidad, de que a mí se me revele quién soy, dice la Escritura, no lo digo yo, no lo dice el apóstol Alberto Villanueva, lo dice la Escritura, pertenece al nuevo pacto. ¿Está escrito dónde? ¿Dónde está escrito el nuevo pacto? En la Biblia. Entonces, ¿dónde está? En su identidad. Está en la mente y está en los corazones. Lo escribió Dios. Entonces, ¿qué hemos hecho con este sistema que yo lo llamo perverso porque no nos hemos dado cuenta? Pero es perverso. ¿Por qué? Porque yo le digo a una persona quién es. ¿Y se nos puede revelar eso? Claro que sí se nos puede revelar. Pero fíjese cómo se le revela a Pablo, por ejemplo. A un Pablo que se acuerda cuando Pablo le reclama a Timoteo de que no está cumpliendo con el Evangelio. ¿Sí? ¿Se acuerda? Que le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Sí? Le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y le dice que lo recibiste con la imposición de mis manos. O sea, Pablo lo había reconocido, y no solamente Pablo, sino todo el entorno. O sea, lo que ellos hicieron no fue perverso. ¿Por qué no fue perverso? Vamos a ir a ese versículo, está en 2 de Timoteo, y vamos a leer el 1:9, lo que acabamos de decir está en el 6. Pero en el 9 dice esto, que es lo que necesitamos recuperar, que Pablo lo sabía, por eso lo ha reconocido. Y por eso lo insta y le puede decir: no puede colgar los guantes, Timoteo. No podés colgar los guantes. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? En la iglesia, el día que yo saqué el aceite y te lo tiré encima. No. Entonces eso es revelación de uno mismo. ¿Y qué es lo que trata de decirle Pablo? Yo no te estoy reclamando el día que te ungimos como tal. A mí se me reveló, le diría, estoy parafraseando, Pablo le diría a Timoteo: a mí se me reveló que vos ibas a ser un evangelista. No lo estás cumpliendo. Pero en realidad, si Pablo se hubiera equivocado, ¿qué es lo que tiene que hacer Timoteo? Recordar la gracia que le fue dada antes. ¿Todos tenemos la misma gracia? No, por eso conformamos un cuerpo. Que es importante entender qué es lo que conformamos. ¿Qué es lo que estamos conformando? Porque una de las cosas que necesitamos saber, Pérgamo significa torre, ¿o qué más? O castillo. Quiero mostrarle, no estamos conformando ni una torre, ni un castillo. Por eso necesitamos recuperar quién somos. Yo determinaría desde ahora en más que yo no sea más apóstol, que usted no sea más diácono, que usted no sea más evangelista, ni pastor, ni maestro, sino que busque la revelación. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Para que yo no le diga: te toca predicar, y usted no tiene ese llamado. ¿Y es menos por eso? No. Pero he sido perversa. Que lo quería poner a usted acá atrás, sí o sí, a como de lugar. He sido perversa. ¿Y a quién me doy cuenta? ¿A quién senté en el trono? ¿A quién senté en el trono? Al adversario. No era el plan de Dios. Si el pacto está en la mente y en los corazones, lo que teníamos que hacer es que la gente entendiera de quiénes son. Que puede ser una piedrecita y que yo tengo que ayudar a crecer esa piedrecita, sí.
Es obvio de que Timoteo necesitaba que esa piedrecita creciera. Él de repente ante la situación, cuando usted lee el contexto de lo que le pasa a Timoteo ahí con Pablo, Pablo le dice, no podés dejar de predicar el evangelio, ni a Jesucristo crucificado, ni a mí preso suyo. ¿Sí? Yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Yo podré estar preso en cualquier situación. ¿Usted sabe que los seres humanos quedamos presos en situaciones? ¿Sí o sí? Sí o sí quedamos presos a veces en circunstancias, en situaciones, en tropiezos, en qué sé yo. Pero ¿y el evangelio sigue estando? El evangelio sigue existiendo. Entonces la pregunta es ¿quién soy? No quién es el otro. Uy, aquel dijo que era apóstol y no lo es. ¿Y yo qué soy? ¿Yo qué soy? El encontrarnos a nosotros mismos no está muy lejos. Está en su lugar santo. Está en la mente y en los corazones. Por eso yo necesito una revelación de mí mismo. Comer de ese maná que está escondido en lo más profundo de mi ser, porque el lugar santísimo está para adentro. No está ni para allá, ni... Lo podemos ver para arriba mirando las cosas espirituales, pero en realidad está dentro de la persona, que es lo que necesitamos recuperar, hermanos. Usted sabe que incluso de la salvación, que nosotros siempre miramos para arriba y cuándo va a venir el Señor, y la Biblia es clara en decir que las cosas son para adentro, no son ni para arriba. No dice, no digas quién me lo traerá, sino cerca tuyo está la palabra, en tu mente y en tu corazón. Tenemos que caminar para adentro y encontrar la revelación de quién soy. Todo don perfecto ha sido dado de lo alto. No es necesario venir acá atrás para predicar una palabra, si uno la puede predicar en el lugar donde está y no con tantos argumentos, solamente demostrando amor y de que Dios existe, que Dios es real, dando el mejor ejemplo. Siempre teniendo una palabra de ánimo. Me gusta Luciana. Yo a Luciana la sigo en el Facebook y ella todas las mañanas, qué mañana preciosa, qué mañana encantadora antes de ir a trabajar. Y da ánimo porque digo, bueno, de que anima, ¿no? Anima. Incluso me acuerdo que en una oportunidad ella va a la playa y la playa está hecha un desastre. Y dice, uy, cómo está la playa, pero no se enfocó en el desastre. Se enfocó en el sol y qué lindo está el día. ¡Wow! ¡Wow! Eso es de que realmente Dios esté reinando en nosotros. Porque el adversario, ¿qué va a hacer? El adversario siempre va a ver, mira que cómo está la playa, qué terrible, cómo se puede tener a Fuengirola de esta manera. Qué bueno es que podamos cambiar para darle vida a otros, darle otras perspectivas y desde otro lugar. Siempre hemos encerrado a las cosas en un lugar, en un sitio. La iglesia es estas 4 paredes, si no venís acá, no sos un buen creyente. Qué bueno es identificar cuál es mi llamado, cuál es mi don, cuál es aquello que Dios tiene para mí. Y poder llevarlo de la mejor manera, con esa revelación de quién somos, para qué estamos y poder ayudar a otros. Y saber siempre lo siguiente, porque yo miraba que Pérgamo no solo tiene que ver con pergamino, sino que tiene que ver con este torre o castillo. ¿Y sabe quiénes son los primeros que comenzaron a edificar una torre? Los babilónicos. Comenzaron a edificar una torre y ellos dijeron, no lo vamos a hacer con piedra, lo vamos a hacer con ladrillo. El ladrillo, usted sabe que es adobe cocinado. Lo vamos a hacer con tierra, acomodé el lugar y vamos a hacer una torre. Una iglesia de Pérgamo vamos a hacer.
Lo vamos a hacer como nosotros queremos, de acuerdo a como nosotros pensamos. Y de acá no nos va a mover nadie. Los movió Dios. Porque a veces nos ponemos de acuerdo en cosas que no son de Dios. Y nos ponemos de acuerdo. Y el Señor dice, a estos no los va a parar nadie. Se han puesto de acuerdo y no los va a parar nadie. Van a edificar una torre. Van a edificar Pérgamo de nuevo. Y por más que vaya para arriba, si no es con el plan de Dios, no estamos edificando. Y menos con ladrillo, que son adobes cocinados. Póngame Lamentaciones, José. Y no se lamente, pero véase. No se lamente por Lamentaciones, pero veamos, no. Porque no podemos hacer una torre con adobe cocinado. Porque nosotros somos de tierra, ¿o no? Pero necesitamos esa revelación de la palabra que viene del cielo, de quién soy, desde el Espíritu, desde el Espíritu. Fíjese esta piedra. Fíjese, dice cómo se ha ennegrecido el oro. El buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario. No es torre, no es castillo, es santuario. Es santuario. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Todas desparramadas. ¿Habrá que juntarlas? Claro. Pero para hacer un santuario, no para hacer ni una torre ni un castillo. Porque volvemos a recordar, las palabras están escritas en la mente y en el corazón, no están escritas ni siquiera en la Biblia. ¿Usted sabe que la Biblia la interpretamos cada uno como queremos o no? Para mí es la palabra más segura, diría Pedro, ¿sí? Es la palabra más segura, la palabra profética más segura. El problema que cada uno la interpreta como quiere. Entonces, ¿dónde está la interpretación más segura? La que usted tiene adentro. La que usted tiene adentro. En su mente y en su corazón. Que tendremos que tener a un Pablo que nos vaya guiando, que nos vaya animando y que nos diga, Timoteo, recordá la eternidad. La gracia que tenés, la tenés desde antes de la fundación del mundo. No dejes que el mundo ahora te ahogue, que el mundo te supere, porque el llamado lo tenés desde antes. Y no quieras hacer algo que todavía no sos, a lo mejor lo vas a hacer después, porque si tenés una piedrecita, ¿sí? Tiene que crecer la piedrecita. Si la piedrecita está viva, crece. Lo que necesitamos es entender el ambiente donde estamos, ¿sí? Que no gobierne el adversario, que no nos presione a que está escrito acá. ¿Saben que si yo me sujetara a lo que está escrito acá, acá dice que las mujeres no deben predicar? La mujer no debe enseñar. ¿Qué hago yo acá? ¿O estoy en Pérgamo? O en aquello que Dios puso dentro de mi vida. Porque esto tiene tiempos. Esto se marca con tiempos. Y no estamos en tiempo de que la mujer no enseñe. Si la mujer ha tomado al planeta y por voluntad de Dios nadie puede tomar lo que no es tomable. Y no vamos a entrar en ese tema ahora. Pero quiero que usted se despierte a una realidad. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Necesitamos recuperar a las piedras. Por un lado, no han sido ni una torre, ni han sido un castillo, han sido un santuario y necesitamos recuperar ese santuario para adorar a Dios. Pérgamo no es un santuario. Se llama iglesia, pero Dios le quiere hacer ver de que realmente no se están manejando como tal. El problema de Satanás, Ezequiel 28:14, también se movió entre piedras. Ese espíritu es importante verlo porque es un espíritu, no es
No es un hombre, ni es una mujer roja, con pelo rojo, ni con cola. Es un espíritu y necesito redescubrirlo, ¿sí? Fíjese, en Ezequiel 28 nos habla, por ejemplo, de algo que tiene que ver con esa esencia de lo que fue en algún momento. Dice, era un querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de ¿qué? En medio de las piedras te paseabas. ¿Es para pasearse entre las piedras? ¿Para qué eran las piedras? Para edificarlas. Fíjese este espíritu, ¿cómo dice que? A ver, verso 15. Perfecto en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. ¿Dónde está la maldad? Es sabio, pero es un espíritu que se mueve sobre las piedras. Se pasea sobre las piedras. Entonces estamos hablando de un sistema de gente que se cree por encima de los demás sin contar el beneficio de los demás, cada uno en su don, en su habilidad, en su área. Para edificar, tenemos que edificar y no todos vamos a hacer las mismas cosas, hay que edificarlas. Él no las edificó. ¿Cómo dice el otro verso, José? A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Hay una tendencia a ti de pecar, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre, te saqué de en medio de las piedras. Es un espíritu que no puede estar en medio de las piedras. No importa qué sabio sea, no importa qué protector se quiera hacer, si no las edifica no sirve. Si no las edifica, no es apropiado. No importa qué sabiduría tenga, no importa qué perfecto sea, no está edificando. Entonces necesitamos edificarnos. Necesitamos apreciarnos y reconocer la habilidad y el don que cada uno tenga. No todos vamos a ir a parar acá. No todos vamos a ir a terminar a hacer un ministerio específico, aun cuando podríamos. ¿Se acuerdan que una vez predicamos sobre Job? Que Job hizo de maestro, hizo de pastor, hizo de apóstol, hizo de evangelista. Todos los dones lo pudimos ver en Job y no se llamó nunca así. De todas maneras, yo no estoy en contra de llamarnos como se nos ha llamado, porque Jesús ha puesto esos nombres. Yo no estoy en contra. Lo que estoy en contra es de que nos llamemos una cosa que no la estemos cumpliendo. No la estamos cumpliendo, entonces ¿para qué me voy a llamar? La idea es que yo cumpla con mi llamado. ¿A qué me llamó Dios? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y de lo que voy a hacer, lo voy a hacer lo más excelente posible. Sea lo que sea, la habilidad que Dios me haya dado, y la voy a hacer y la voy a llevar como Dios quiere que la lleve. ¿Sabe que hablando de las piedras estas, cuando lo vemos a Jesús, dice que Jesús expuso a los principados y a las potestades ahí en la cruz, ¿sí? Los desnudó, dice. Desnudó a todos los principados y potestades en la cruz. Y cuando Él murió ahí en la cruz, ¿sí? Dice que Él de allí fue al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, según las Escrituras, no se podía entrar si no se entraba con un pectoral. Tenía un pectoral donde llevaba ahí sí. Ay, bien. Muchas gracias, José.
Les decía que Jesús dice que después de la cruz subió al lugar santísimo, ahí a la presencia del Padre. Y en el lugar santísimo se esperaba en el Antiguo Testamento que entrara con el pectoral, ¿sí? Que llevaba las 12 piedras en el pecho y en los hombros, ¿sí? Entonces, espiritualmente, Jesús llevó las piedras, las llevó consigo. Lo dice en otras partes. Dice que nos ha llevado a las partes más altas. Lo ha llevado aunque no se viera porque en la cruz se vio un hombre desnudo, pero Dios estaba viendo de que Él llevaba las piedras acá y que las llevaba acá. No era visible a los ojos de los hombres, pero Él las llevó donde tenía que llevarlas y le dio el valor que las piedras tenían. Cada piedra, si ustedes leen en la historia del pectoral, las piedras tienen cada una su valor y Él las llevó con ese valor. Ahora, lo importante es que nosotros recuperemos el diseño de Dios, sin antes ver un formato que a lo mejor ha sido muy perverso. El de pasearnos en medio de las piedras. El de decir, yo soy el apóstol que va, el apóstol que viene, que predica a las naciones y ustedes no son nada y no estoy edificando lo que Dios quiere que edifiquemos. Y si edificamos torres, edificamos castillos de ladrillo. Esto es espiritual, hermano. Espiritualmente valemos mucho más que el oro, mucho oro apreciado. Y todo ese oro está desparramado por todas las encrucijadas con nuestras maneras de pensar. ¿Y qué estoy diciendo? Fíjese la diferencia, creo que está en 1 Corintios, José no se lo he dado, tampoco lo tengo acá, pero 1 Corintios en el capítulo 1 y en el verso 10. Fíjese la diferencia en la Torre de Babel, ¿sí? Donde todos pensaban igual, todos pensaron igual, vamos a hacer esta torre. Tuvo que venir Dios y confundirlos, que no sé por qué me parece que es la iglesia de Pérgamo. Pero fíjese que acá hay algo parecido. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Yo pensaba, ¿dónde está la diferencia de esto y de lo que estaban haciendo en la Torre de Babel? Si parece lo mismo. Si Dios vino a confundir eso, dice, nada los va a hacer desistir. Y acá Pablo otra vez nos vuelve a pedir que tengamos una misma mente y un mismo sentir. Pero ¿cuál sería la idea de la misma mente y el mismo sentir? De que cada uno es libre de poder llevar el plan de Dios de la manera, del don, de la habilidad, y que nos extendamos para la tierra. Porque teníamos que llevárselo a toda criatura. No sé cuál es ese afán de querer ir escalando lugares para arriba. Esos lugares para arriba son espirituales y están acá adentro. O sea, se nota qué tan maduro soy acá adentro. Jesús no le lavó los pies a sus discípulos y era el más grande de todos. Entonces es obvio de que hemos tenido un formato que no era el adecuado. Cada uno va a desarrollar la habilidad y la capacidad que tenga que desarrollar. Es importante que nos demos la libertad de que todos pensemos igual, no le reclamemos. Esto de estar unidos en la misma mente y en un mismo parecer es que no le reclamemos al otro lo que el otro no tiene, si no se le ha revelado. Respetemos al otro. Esa misma mente tengamos de respetar al otro como el otro es. Que el otro vaya creciendo como piedra y recuperando la habilidad y el don que Dios le ha dado a cada uno. Si Jesús pudo llevarlos para arriba, lo hizo por amor.
Porque lo que él estaba haciendo no creo que hubiera sido bonito, que todo el mundo lo escupiera, lo humillara. Pero lo hizo por amor. El amor todo lo puede, por eso es imprescindible que lo que hagamos lo hagamos con amor. Respetando siempre aquello que yo quiero hacer. ¿Sabe que desde lo más simple, limpiar la iglesia? No, si no viene fulano, yo no limpio, yo no voy a estar limpiando yo si los demás no limpian. Me parece perfecto, igual que lo que yo decía del libro de, el libro de Anabel. Pero no es la idea, no es la idea. ¿Sabe que si yo como predicadora, pastora, o lo que ustedes me quieran poner, yo parara porque otros no quieren predicar, no tendría el llamado? ¿No lo tendría escrito dónde? ¿Ni acá? Ni acá. Si yo cerrara esta iglesia, por ejemplo, y me detengo, es porque no lo tengo escrito. ¿Ni acá? Ni acá. Si yo lo tengo escrito, pueden cerrar el planeta, que yo voy a seguir hablando. Porque las piedras, ¿qué hacen las piedras? Hablan. Las piedras hablarán. Y hablarán en cualquier lado, no necesitarán ni un púlpito ni un micro. Las piedras hablan. Y las piedras saben cada uno cuál es su función y nada ni nadie las detiene. Aún cuando en medio de las circunstancias nos encontremos como Timoteo. No lo descarto para nada. Las circunstancias timoteicas nos van a ocurrir. A Elías le pasó, ¿se acuerda? Que se metió dentro de la cueva. Es muy natural, es muy humano. Pero alguien tiene que venir a recordarnos desde cuándo tenemos el llamado. Y el llamado se despierta, el llamado se despierta, no se lo obliga. No, tenés que hacerlo porque vos sos un... No, se despierta. El llamado se despierta. Y en el caso de Elías se despertó para ir a una dimensión distinta. Mayormente suele ser así. Cada vez que nos despertamos a una realidad es para ir a una dimensión distinta. Y nos vemos en la situación. No vemos a la iglesia de Pérgamo, aquella era la iglesia de Pérgamo. No. Yo he sido la iglesia de Pérgamo. No he puesto a Dios en el trono de mi corazón. Puse pensamientos que son más bien adversos al plan de Dios y no el que Dios quería. He tomado mis propias decisiones de cómo hacer las cosas, pero siempre tendré la promesa: si vences, te doy la piedrecita. Si vences, te doy a comer el maná. Lo tenés escondido adentro, lo tenés. Si te despertas, te doy a comer. Entonces quiero orar. Señor, quiero orar para que podamos vencer. Cada uno tiene sus propias circunstancias y sus propias situaciones. Una confusión mundial, una crisis existencial mundial. ¿Quién soy? Crisis. Crisis que no me dejan caminar sobre las aguas. Pedro por un momento lo intentó y casi se hunde por sacar la vista de Jesús. Normal, natural. Pero sabemos, Señor, que tu promesa está ahí. Siempre estará. Si vences, te doy a comer el maná que está escondido dentro tuyo. Ha caído del cielo específicamente para ti, para que sepas quién eres. Lo tienes escrito en tu piedrecita. Que tendrá que crecer esa piedrecita, que tendrá que desarrollarse, porque está viva.
y tendrá que afirmarse y fortalecerse y establecerse de quién es, por qué es y para qué es. Señor, estos últimos conceptos, afírmanos tu plan en nuestro corazón, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Rey.